Muy buenas noches, amados hermanos. Feliz 2024 para cada uno de ustedes. Ya se los habíamos compartido por el grupo, pero que quede grabado para la posteridad, que deseamos que de parte de nuestro Padre Celestial abunden las bendiciones este año, que podamos seguir caminando en este ministerio con integridad, seguir caminando en este ministerio con sacrificio, con empeño, con entrega, cada uno en diferentes circunstancias, con diferentes congregaciones prácticamente, pero con el mismo Dios, con la misma palabra, con la misma fe, el mismo amor, como dice aquel hermoso himno. También, hermanos, siguiendo adelante con los cursos de nuestra escuela virtual, en el cual cada día, gracias también al Todopoderoso, gracias a ustedes que también comparten los videos, que también han ayudado a que otras personas se animen y se involucren, pues hemos tenido un crecimiento tremendo. Prácticamente hemos crecido en el mes de diciembre al ritmo que habíamos crecido desde marzo a diciembre. Los que se habían suscrito de marzo a diciembre, la cantidad, se suscribieron también esa misma cantidad, todos en diciembre. Así que eso es fenomenal y mucho ha tenido que ver este curso, lo cual indica que las personas están sedientas de conocer el por qué hay tantas denominaciones, por qué hay que cuidarse de las sectas, por qué hay que cuidarse 1000 veces más de los cultos. Recuerde que utilizamos culto, o si usted está viendo este video o este curso por primera vez, en una acepción o con un significado muy particular. Hay un sentido bueno de culto que es ir a alabar a Dios, ir a escuchar la palabra, ir a escuchar una predicación. Pero en el contexto de religiones, sectas y denominaciones, usamos culto como una secta que va más allá de lo que hace una denominación. Directamente controla psicológicamente, abusa psicológicamente de sus miembros y les pide cosas que no pediría ningún otro grupo religioso, por lo menos identificado como cristiano, e incluso algunos han llegado a autodenominarse, algunos de sus líderes han llegado a autodenominarse Jesucristo o algo similar o superior. Esos son los cultos. Entonces, esto nos indica que las personas quieren saber, quieren aprender, quieren conocer los argumentos bíblicos, quieren conocer la respuesta bíblica y esto está fenomenal. Por otro lado, así debe ser, ¿no? Por otro lado, han estado comentando, esto también está genial, es maravilloso, es una bendición porque el comentario sea positivo, sea negativo, sea preguntando, sea refutando, etcétera, pues hace que la red vea que el canal está teniendo mucho flujo y lo recomiende a más personas, mucho tráfico y lo recomiende a más personas. Entonces, muy agradecido con todos los que comentan de una manera u otra. Algunos hermanos agradeciendo también, siempre eternamente agradecido con ellos. Pero también dentro de esas participaciones en los comentarios, pues particularmente nos comenta allí una joven sobre que debemos tener mucho cuidado, nos advierte ella, de mal representar, no utilizó la palabra, pero es lo que quiso decir, de mal representar la posición de un grupo religioso y luego decir que hemos respondido a esa posición bíblicamente. Es decir, específicamente hablando de nuestra lección de esta noche, que dentro del curso, algunos cultos modernos, sectas, movimientos y religiones mundiales, nos corresponde seguir estudiando sobre el grupo Los Testigos de Jehová. Entonces, ella decía que sobre este grupo, ella tiene personas que conoce, a los cuales consultó sobre las cosas que habíamos afirmado y que estas personas le dijeron que yo estaba presentando material obsoleto, material tan antiguo que de ellos, pero tan antiguo que ya no es válido para citar sobre lo que ellos creen. Entonces ella decía que debemos tener cuidado con hacer eso porque luego se está mal representando a el grupo. Sobre eso le comentaba a ella que en primer lugar es totalmente válido, es totalmente legítimo citar los libros que tuvieron que ver con el fundamento, con el inicio de un grupo religioso. Eso es totalmente válido, porque ese grupo no hubiera existido si esas personas
que dirigieron y que luego escribieron, pues no hubieran estado en esa escena. Lamentablemente, como ya hemos mencionado en el video anterior, estos líderes, principalmente Charles Russell, fueron personas de una vida personal de muy mal testimonio en varias cosas, con un matrimonio que era totalmente un bochorno y la venta de aquella semilla, ¿verdad? Que era completamente una estafa. Entonces, cuando tú tienes a alguien que inició el movimiento, inició la organización, con esos hechos comprobados en su vida personal por un largo periodo de tiempo, por supuesto, lo quieres borrar de la historia o lo quieres hacer de menos o decir que no lo consideras el fundador o decir que no lo consideras alguien tan relevante o que sus escritos ya están obsoletos y ya no tienen ningún valor o no tienen el valor que se les supone. Es fácil, es fácil. Creo que muchas personas hacen eso cuando un familiar cae por drogas, muchos padres hacen eso cuando un hijo les avergüenza en calle, muchas veces dicen, no, 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 mi hijo no ha hecho eso, mi hijo es inocente, o mi primo, o mi esposo cayó en una trampa, eso, él no tenía nada que ver, etcétera. Esa es una reacción natural. Sin embargo, repito, cada vez que se analiza, un grupo religioso debe citarse todo. Ella tiene razón de que hay que citar actualmente, pero si no ha variado, podemos citar también del pasado para ir viendo la historia, la trayectoria que han tenido. Lo segundo que le contesté es que preocupante es que hace 50 años estas personas le hubieran dicho, y más tiempo todavía, le hubieran dicho a la gente que se salvaban de una manera y que 50 años después le estén diciendo a la gente que se salvan de otra. Que hace 100 años atrás le hayan dicho a la gente que se perdían de una manera y 100 años después le estén diciendo que ya no se pierden de esa manera. Que yo pensaría mucho si yo estuviera sin religión, si yo no perteneciera a ningún tipo de asociación, organización, iglesia, grupo religioso, como quieran llamarle, unirme a uno que yo sé que ahorita me está diciendo, este es el camino de Dios y dentro de 50 o 100 años va a decir, ese no era, nos equivocamos, estamos avanzando, estamos teniendo más luz. No, porque la Biblia fue escrita hace 2000 años. No tenemos por qué nosotros hoy día interpretarla de una manera, 50 años después decir que tuvimos más luz. La misma luz que hay ahorita de parte de Dios en sus escrituras es la misma luz que habrá dentro de 100, dentro de 500 y dentro de 1000 años. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Si esa es la estabilidad, si esa es la certeza y garantía de que conocemos o podemos conocer realmente su voluntad, entonces no podemos estar en ese cambio doctrinal cada cierto tiempo porque nos equivocamos. Entonces, ¿quién me garantiza que lo que me estás enseñando ahorita no está tan bien equivocado y que lo vas a corregir un tiempo después? También dentro de esa línea, entonces, ahora sí ingresamos a nuestra lección número 5, pecado y salvación, entre comillas, según la doctrina de los testigos de Jehová. Nuestro propósito en esta lección es estudiar la enseñanza de los testigos de Jehová sobre el pecado y la salvación, pero a la luz de las escrituras, como siempre debemos estudiar cada tema. No tenemos, y vuelvo a repetir, no tenemos ninguna mala intención hacia ningún miembro de este grupo religioso. Más bien, lo que sí podemos tener por ellos es admiración debido a el fervor y a la dedicación que demuestran al promover su causa. Siguiendo la instrucción bíblica que nos da el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, debemos examinarlo todo reteniendo lo bueno. Y nosotros queremos examinar las escrituras, pero queremos hacerlo con nobleza, como aquellos de Hechos 17:11, para determinar si las cosas que esta organización está afirmando son verdaderamente así. Basándonos en publicaciones representativas que exponen su enseñanza, permitiremos que ellos hablen por sí mismos y luego buscaremos la palabra del Señor para obtener la luz que pueda arrojar sobre estos temas. Vamos a el primero de ellos. En primer lugar, este grupo religioso respecto al pecado y la salvación dice, y aquí retomamos un poquito del tema anterior, de la lección anterior, que el hombre no tiene alma.
según la visión que ellos tienen del hombre, del ser humano, y que se encuentra en muchos escritos de los testigos de Jehová, tanto de los primeros años como actuales. En cuanto al relato bíblico, ellos dicen que Dios creó al hombre al principio perfecto para vivir eternamente en la tierra y que puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén con ese propósito. Dicen ellos, y vamos a empezar a leer mucha literatura de ellos. No voy a mencionar quizás en algún momento la página exacta, la edición exacta, pero voy a colocar toda la bibliografía en la cajita de comentarios o de descripción del video cuando subamos el video, Dios mediante, el día de mañana. Entonces, cualquiera que desee buscar la referencia precisa, pues vamos a colocar los nombres de las obras, su año, la página o las páginas, en caso de que alguna no la mencionara. Bien, el hombre no tiene alma. Otra cosa antes de avanzar que le dije a la joven es que debía visitar la página jw.org, ¿sí? Porque esa es la página oficial de los Testigos de Jehová. Esa página obviamente siempre está actualizada. Y buscando en el contenido del tema alma, pues verá que las mismas cosas que decía Charles Russell, Rutherford y demás, pues son las mismas cosas que están diciendo hoy. Que utilicen hoy día más argumentos o más palabras o un lenguaje distinto, levemente distinto, es otra cosa, pero la afirmación es la misma. El hombre no tiene alma, según ellos, el hombre es alma. Entonces vamos a estarnos moviendo por aquí para no estar interrumpiendo. Vamos a hacer varias lecturas de lo que ellos mismos dicen sobre estos temas. Por favor, vamos a hacer la primera lectura. Siempre al lado va a estar el nombre del libro del cual estamos tomando. La verdad que lleva a vida eterna. ¿Qué nos dicen allí, por favor? En la página 31 de la edición de 1968. ¿Alguien que nos ayude en la lectura, por favor? En este jardín podrían vivir para siempre en felicidad ideal con todos sus hijos e hijas a quienes podrían traer a esta tierra como seres humanos perfectos. Gracias, hermano. No eran seres espirituales ni tenían almas, porque luego dice en el libro, esto significa vida eterna, página 30, edición de 1950, lo siguiente. La existencia consciente del hombre como una criatura humana viva es su alma. No tiene un alma aparte y distinta de su cuerpo humano. Como las criaturas animales inferiores, el hombre vivo es un alma viva. Ahí está, como las criaturas animales inferiores. Entonces, cuando el tentador indujo a Eva a violar la ley de Dios, Adán se unió a ella. Y dicen ellos en el libro, nuevamente, La verdad que lleva a vida eterna, lo siguiente: por este acto ilegal se hicieron culpables de pecado y así se atrajeron sobre sí mismos la pena del pecado. Bien, y aquí empezamos a ver por qué hemos retomado un poquito el tema del alma para poder introducirnos en el tema del pecado y la salvación. Porque ellos van a decir en la siguiente cita de la verdad que lleva a vida eterna, páginas 31 y 32, lo siguiente, por favor. Después de que Adán agotó la enorme vitalidad de su cuerpo, antes perfecto, murió a la edad de 930 años. Esto fue dentro del día simbólico de 1000 años que Dios había establecido. Allí está. Entonces pueden ver que según ellos, pues el alma de él era tan poderosa que lo ayudó a vivir todo ese tiempo, ¿no? 930 años, pero que luego de que se le agotara el alma, es lo que quieren decir allí. Entonces, una vez se quedó sin alma, pues expiró. Entonces,
Ya no existe más él y ya no existe más el alma. No existe nada de Adán hasta que Dios le vuelva a dar existencia cuando lo resucite. Bien, ahora pasemos a hablar de otra cosa que enseñan los testigos de Jehová. Y yo no sé si usted estaba claro en que ellos lo enseñan, porque probablemente no es una doctrina tan popular o que ellos promuevan tan públicamente o enfáticamente, pero lo creen así. Ellos creen que el pecado de Adán se hereda, y lo vamos a comprobar otra vez citando sus escritos. Porque ya vemos lo que ellos dicen acerca de Adán y Eva. Ahora, ¿qué sucede con los descendientes de Adán? ¿Qué ocurre con aquellos que no estaban allí desobedeciendo la ley de Dios de no comer de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal? La respuesta que ellos dan en este mismo libro, La verdad que lleva a vida eterna, es la siguiente. Por favor. Todos los descendientes de Adán nacieron después de su desobediencia. Por lo tanto, su descendencia ha heredado pecado y muerte de él. Allí está. No se puede decir más claro. Se puede traducir de una manera distinta, porque también voy a hacer una aclaración. Estamos tomando esto de los escritos originales en inglés de los testigos de Jehová. No estamos ni siquiera utilizando su publicación en español de estos libros, sino la versión original en inglés y traduciendo fielmente del inglés para reproducir exactamente lo que ellos han escrito. Vuelvo a repetir, vamos a colocar la bibliografía. La persona que tiene facilidad para leer inglés o que utiliza herramientas para traducir inglés o inteligencia artificial para traducir inglés, podrá hacer las comprobaciones de que hemos traducido fielmente del original y que esto es lo que ellos dicen. La descendencia de Adán ha heredado pecado, también la muerte, pero nuestro énfasis ahora por el tema de esta lección es que afirman que existe el que la Iglesia Católica llama pecado original y que las personas lo heredan. Los testigos de Jehová están de acuerdo con ello. Debido a esto hay una consecuencia. Viene entonces la afirmación doctrinal de parte de ellos de que Jesús es un sustituto para Adán. ¿Y qué quieren decir con esto de que Jesús es un sustituto para Adán? Bueno, que Jehová, dicen, requería un hombre perfecto como sustituto del primer hombre. Esta es la única forma en la que el hombre puede obtener vida. Y dice Rutherford en su libro El arpa de Dios lo siguiente sobre este tema. Por favor. La justicia divina exigía la vida del hombre perfecto, Adán, y tomó esa vida. La justicia divina no podría recibir nada como sustituto de Adán, excepto la vida de un ser humano perfecto. Adán fue ejecutado porque era pecador. Aquel que redimía a Adán debía morir como pecador, aunque sin pecado, y todo esto lo hizo Jesús. Bien, dice, para poder redimir a Adán tenía que venir otro hombre perfecto como Adán y morir solo que sin pecado. Entonces, este último viene siendo un sustituto del primero. También van a enseñar que es un sustituto de todos los demás. Y aquí es importante que tengamos esto muy claro, porque no vaya a ser que en el momento que leemos ciertos pasajes de Efesios, ciertos pasajes de Romanos, nosotros terminemos diciendo algo similar a lo que dijo el juez Rutherford, uno de los líderes, de los primeros líderes de esta organización al principio del movimiento. Lo que también dicen los calvinistas, lo que también dicen otros grupos religiosos. Hay que tener mucho cuidado con esto del sustituto, pero ahorita mismo solamente estamos repasando lo que ellos creen para luego entonces responder. Pasemos a lo siguiente. El rebaño pequeño y las otras ovejas, otra de las doctrinas de los testigos de Jehová respecto a la salvación. Algunos de los seguidores de Jesús, dicen ellos, a medida que aprenden la obediencia perfecta, serán elegidos por Dios para convertirse
en seres espirituales que disfrutarán la vida eterna en el cielo. Sin embargo, la gran mayoría de los que llega a creer en Dios, llegue a obedecer a Dios, llegue a seguir a Dios, dicen ellos, tendrán vida eterna, pero será aquí en la tierra. Vamos a ver otra de las citas que tenemos de ellos, del libro Esto significa vida eterna. Por favor, páginas 236 a las 238. Hermano José. Jesucristo es el buen pastor de todos aquellos que obtienen vida a través de él en el nuevo mundo de justicia. Aquellos que lo siguen y se convierten en sus hermanos espirituales y herederos conjuntos en el reino son relativamente pocos, solo 144,000 en número, por lo que él los llama rebaño pequeño. Pero no todos los que eventualmente obtienen vida a través del buen pastor entran en el redil del reino. Estas otras ovejas son todas las demás personas, quienes lo reconocen como el único buen pastor que entregó su alma por ellos para obtener vida eterna. Así lo siguen como pastor y se convierten en miembros de su rebaño. Aunque no del redil del reino, ellos alcanzarán la vida eterna en la tierra. Gracias, hermano. Allí pueden ver una de las doctrinas más conocidas de los testigos de Jehová. Solamente 144,000 irán al cielo. Todo el resto de testigos de Jehová se van a quedar en esta tierra para siempre. Vida eterna, pero en la tierra. Los 144,000, vida eterna, pero en el cielo. Bien, veamos qué dicen acerca del nuevo nacimiento. Vamos a ver qué dicen sobre el nuevo nacimiento. Aquellos que desean andar por el camino que conduce a la vida celestial deben nacer de nuevo, y ahí estamos de acuerdo totalmente con ellos. De acuerdo con los requisitos que Jesús estableció cuando habló con Nicodemo. También estamos de acuerdo. Solo que hay que ver qué entienden ellos de las palabras de Jesús a Nicodemo y si solo se basan en las palabras de Jesús a Nicodemo o suman todos los pasajes que hablan de la salvación en el Nuevo Testamento. Siguen diciendo ellos que es un nacimiento espiritual y lo explican de la siguiente manera en el libro Esto significa vida eterna, página 115. ¿Qué dicen ellos sobre el nuevo nacimiento en este libro, por favor? No solo el Espíritu de Dios o su fuerza activa invisible tiene un papel en este nacimiento hacia la vida celestial, sino que también el agua que Jesús mencionó desempeña su papel primero. No se refiere al agua del bautismo, aunque los herederos del cielo deben imitar a su precursor y ser sumergidos en agua, sino al agua de la verdad. El agua tiene el poder de la limpieza y purificación, al igual que la palabra de verdad. Gracias, hermano. Aquellos que escuchan la verdad, dicen y desean aceptarla, deben demostrar con sus acciones que la aceptan y que tienen fe en Dios y en su Cristo. Por eso siguen explicando, José. Para simbolizar su morir a su propia voluntad, Jesús insistió en ser sumergidos en las aguas del río Jordán por el profeta de Dios. Juan el Bautista, mientras era así inmerso, estaba orando, no para confesar algún pecado, ya que no tenía ninguno. Su bautismo no era para el perdón de los pecados, sino para simbolizar su dedicación a hacer la voluntad de Dios. Correcto. Aquel que escucha la palabra de verdad debe demostrar su fe convirtiéndose en un seguidor de Cristo, imitándolo al hacer lo que dicen ellos es una presentación incondicional e irrevocable de sí mismo ante Dios para hacer su voluntad divina. Al hacer esto debe tener plena fe en Cristo como su rescate, ¿no? Como su salvador, obviamente, y como el único medio para obtener justicia de parte de Dios. Entonces hacen la siguiente pregunta y afirmación. A ver, siempre en el libro esto significa vida eterna. Hermano Josué.
¿Es entonces bautizado en agua para simbolizar esta dedicación a su sagrado servicio a Dios? Sí, imitando a Jesús y obedeciendo su mandato. Se bautiza en la primera oportunidad como creyente, como lo hicieron los creyentes el día de Pentecostés y como lo hicieron Saulo de Tarso y Cornelio. Ahora, ¿en qué consiste nacer del Espíritu, hermano Irving? Según este mismo libro, ¿esto significa vida eterna? Al igual que el agua del cual nace un creyente no es una persona, tampoco lo es el espíritu, pero el creyente nace de Dios mediante su espíritu o su fuerza activa que da vida. Gracias. Dicen que cuando Jesús salió del agua, Dios lo engendró como su hijo espiritual. También fue ungido con el Espíritu de Dios, pero lo ponen en minúscula, ¿no? Porque no creen que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios. Y luego dicen que a partir de allí Jesús se convirtió en el Mesías o el ungido, ¿no? Ungido es la traducción del término hebreo Mesías, o que sea transliterado como Mesías. El bautismo en agua para ellos es solo un símbolo y que el de Jesús no fue el bautismo principal, el bautismo que enseñó Jesús. Dicen ellos que no era el bautismo principal y podemos leer de ello en el mismo libro. Esto significa vida eterna, lo siguiente. Él debía someterse a un bautismo de muerte, mediante el cual demostró su integridad, obediencia y fidelidad completa hacia Dios, hasta el límite, y también entregó su vida humana como un sacrificio de rescate por la humanidad condenada. Gracias. Entonces pueden ver que para ellos el bautismo en agua, dicen, no fue el principal bautismo de Jesús, sino el bautismo en sufrimiento que experimentó en su muerte. Y luego dicen que los creyentes también pueden ser bautizados en la muerte de Cristo y pueden ser resucitados para la vida celestial. Deben sacrificar sus vidas humanas en el servicio a Dios y renunciar a la perspectiva de vivir como seres humanos perfeccionados en el mundo de la justicia. Luego afirman en este mismo libro, La verdad que guía, o en el libro La verdad que lleva a vida eterna, lo siguiente. Sin embargo, el rebaño pequeño que va al cielo no es el único que recibe salvación. Como hemos visto, también habrá súbditos terrenales. Jesús se refirió a ellos como sus otras ovejas, de las cuales un gran número sirve fielmente a Dios hasta ahora. Miembros del rebaño pequeño saben que Dios los ha llamado a la vida celestial debido a la operación del Espíritu de Dios, te dicen, otra vez, Espíritu con minúscula, que él implanta, o esta fuerza, como le llaman ellos, esa fuerza activa, implanta y cultiva en ellos, es decir, en los que están acá en la tierra, esa esperanza de la vida eterna en el cielo, pero si no está en aquella lista, pues no irá allá. La operación del Espíritu de Dios, dicen ellos, siempre con minúscula, produce un cambio en la perspectiva y también en la perspectiva completa de esa persona, de manera que también sus pensamientos y oraciones se centran en servir a Dios. Aquellos que habían creído en la inmortalidad del alma humana y habían esperado que sus almas fueran al cielo, ahora saben que, según la palabra inspirada de Dios, el alma humana muere y deja de existir. Y este era el punto que le decía a la chica en aquel intercambio en los comentarios. Independientemente de qué le haya dicho su amigo o compañero de trabajo, las afirmaciones de ellos sobre que el alma muere y deja de existir y luego de la muerte no está, por lo tanto, consciente, son las mismas afirmaciones en 1800 y tanto, en 1900 y tanto y en la actualidad, y probablemente lo seguirá haciendo durante mucho tiempo. Y esa afirmación es falsa doctrina. Así que luego de esto dicen en el mismo libro, La verdad que lleva a vida eterna, entonces aquellos que mueren deben depender de Dios para resucitarlos en el lugar que Él determine para ellos. Bien, vamos a ver ahora
qué dicen acerca del bautismo, una de las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento. Según la doctrina de los testigos de Jehová, ¿qué significa el bautismo cristiano? Otra vez, vamos a dejar que ellos mismos lo expliquen. Por favor, lectura de la verdad que lleva a vida eterna, página 79. No es un lavado de los pecados de uno, porque la purificación del pecado solo viene a través de la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 7. Más bien, es una demostración pública que testifica que uno ha hecho una dedicación solemne a Jehová Dios y se presenta a sí mismo para hacer su voluntad. Allí está. Como pueden ver, consideran que el bautismo es simplemente un compromiso de la persona con Dios, un compromiso en firme de la persona con Dios, pero ya esa persona es salva a través de la fe, no a través de dar el paso de obedecer a Dios en cuanto al mandamiento del bautismo. Por eso van a continuar explicando lo siguiente en el libro Esto significa vida eterna. Sin embargo, el hecho de que alguien haya aceptado el mensaje de salvación, se haya dedicado a Dios a través de Cristo y haya sido bautizado en agua, no significa la salvación final. Es solo el comienzo de la obediencia a Dios y lo coloca en el camino hacia la vida eterna. Imagínense, nada tiene que ver realmente, o poco tiene que ver, para ser más preciso, poco tiene que ver el bautismo en la salvación según los testigos de Jehová, no según la Biblia. Finalmente, vamos a ver qué dicen acerca del reino, que pudimos empezar por aquí porque es una de las doctrinas cardinales de su predicación puerta a puerta, pero recuerde que nuestro tema no es el reino, sino pecado y salvación. ¿Y cómo está relacionado el reino con el pecado y la salvación? Pues es un subtítulo dentro de la lección principal. Así que vamos a ver qué dicen ellos. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra por primera vez, afirman, perfecto, en carne y sangre, vindicó la soberanía universal de Jehová al ser completamente fiel a los intereses del reino de Dios y también rescatar a la humanidad. Y luego dicen en el libro, esto significa vida eterna, lo siguiente. ¿Quién se da gusto con esta lectura? Un poquito extensa. Espero que esté de buen tamaño. Hermano Josué. La letra, ¿no? Del hermano Josué. Él proporcionó el rescate, pero Dios no estableció entonces el reino con él. El regreso de Cristo significa que Él gobernará en el reino. Por lo tanto, su segunda venida implica que entra activamente en el poder del reino. Cuando ascendió al cielo, se sentó a la derecha de Dios esperando ese momento, ingresando a su autoridad y gobernando como Melquisedec sobre sus enemigos, convirtiendo a los enemigos en su estrado. La evidencia ya considerada demuestra que en el año 1914 nació el reino de Dios y su Hijo fue entronizado con autoridad para gobernar con vara de hierro en medio de sus enemigos. Entonces, el año 1914 marca el tiempo del retorno invisible de Cristo en espíritu. Bien, según los testigos de Jehová, el reino ya ha tomado el poder en los cielos a partir de 1914 y pronto tomará el control completo de los asuntos en la tierra. Si usted no está conforme con su presidente actual, pues que sepa que ya pronto, dice, va a venir Cristo a gobernar todos estos países, por lo tanto la situación tiene que mejorar. Mientras que el reino de Dios a través de Cristo gobernará por toda la eternidad, al final de los primeros 1000 años habría cumplido su propósito particular en la tierra o respecto a la tierra. Y dicen que habrá, abro comillas, habrá eliminado todo vestigio de injusticia, cierro comillas. Luego siguen enseñando que aquellos que sean resucitados a vida en la tierra tendrán la oportunidad de obtener una vida eterna en el paraíso. Tendrán acceso a la instrucción de Dios en rollos que serán abiertos o revelados y serán juzgados individualmente según sus
acciones, abro y cierro comillas. Esas acciones serán las que hagan después de haber sido resucitados y después de aprender el contenido de los rollos. Toda esa gente que murió perdida, van a ser resucitados, van a estudiar unos rollos que van a estar disponibles y si creen en lo que dice esos rollos y lo practican, entonces tendrán una segunda oportunidad. Ellos van a decir también en la verdad que lleva a vida eterna lo siguiente, por favor. Al responder a la educación proporcionada, incluso aquellos que alguna vez fueron tan peligrosos como animales salvajes, cambiarán su comportamiento, tal como muchos ya lo han hecho al unirse a la congregación cristiana. Allí mismo siguen diciendo, hermano Irving. Toda la humanidad en la tierra estará de pie como criaturas perfectas ante el trono del juez supremo, Jehová Dios. En todos los aspectos serán iguales a los primeros seres humanos perfectos en Edén. Listo, entonces se les dará, dice, una prueba final. Satanás y sus demonios serán liberados del abismo y cada individuo tendrá el privilegio de responder personalmente al desafío de Satanás a su Padre Celestial. Aquellos que permanezcan leales o fieles serán considerados dignos de la vida eterna y sus nombres serán inscritos en el libro de la vida de Dios. 1914, correcto, sí. A cualquiera que se rebele será destruido para siempre. Imagínense, en ese momento de que estén aprendiendo de los rollos, tendrán que aplicarlo porque si no, serán destruidos o aniquilados inmediatamente. Y terminan diciendo en este mismo libro, La verdad que lleva a vida eterna, ahora las páginas 112 y 113, lo siguiente. Por favor. Nunca, nunca más, tanto la tierra como cualquier parte del vasto universo de Dios serán perturbados por el pecado y la rebelión, convertida en un paraíso en el que prevalece la justicia. La tierra servirá para siempre como una joya de alabanza al nombre de Jehová. Qué bonito suena, ¿verdad? Pero en lo anterior, recuerdan lo que vimos en la lección 4, que esta doctrina es una doctrina diabólica, porque es una doctrina que impulsa al hombre a, en esta vida, hacer lo que quiera, porque sabe que lo primero es que apenas muera, no va a saber de más nada, porque dejará de existir. Así que no tendrá que pasar ese periodo que enseña la Biblia, que está viviendo aquel rico que vio la aflicción de Lázaro y que no se conmovió de ella y que vivió su vida con placeres sin importarle nada de Dios. Bueno, según los testigos de Jehová, la persona no va a experimentar ese tormento, sino que deja de existir. Así que no pasa nada. Disfrutó todo lo que quiso y luego dejó de existir. ¿Pero dejó de existir para siempre? No. Cuando se terminen los 1000 años estos del reino de Cristo en la tierra, entonces van a resucitar y se les va a dar entonces una nueva oportunidad porque se les van a dar unos rollos que van a tener que estudiar y si practican eso, pueden todavía alcanzar el perdón y la vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo esta doctrina? Que ahorita en vida, pues que cada uno haga lo que quiera, que disfrute, entre comillas, como considere que se debe disfrutar la vida, sin importarle mucho la voluntad de Dios, que luego Dios les va a resucitar, les va a dar las instrucciones para que puedan entonces sí ser salvos. Bien, amados, pasemos a las instrucciones porque ya no vamos ni por la mitad de la lección, pero el reloj sí va más allá de la mitad. Vamos entonces a lo que son las observaciones respecto a todo lo que hemos visto. Y debo decir que una breve consideración de la enseñanza anterior a la luz, otra vez lo diré, a la luz de la palabra de Dios, revelará desde el principio grandes diferencias entre la enseñanza de los testigos de Jehová
y la enseñanza de la Biblia. Vamos a ver una por una las cosas que ellos habían mencionado hasta aquí. Primero, habían dicho que el hombre es un alma, que el hombre no tiene un alma. Bueno, la Biblia dice que el hombre tiene un alma, lejos de ser como las criaturas inferiores sin alma, aparte y distinta del cuerpo o del cuerpo, y en este caso del hombre, del cuerpo humano. El hombre fue creado, incluso dice la escritura en el Salmo 8, verso 5, un poco menor que los ángeles. Fue hecho a imagen de Dios. ¿Pero en qué sentido imagen de Dios? Imagen espiritual. ¿Por qué? Porque Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Entonces, si fuimos hechos a imagen de Él, no puede ser una imagen física, debe ser una imagen espiritual. Además, el hombre es capaz de razonar, de pensar, de comunicarse con su Padre Celestial, del cual es descendiente, porque dice Hechos 17 que somos linaje de Dios. También nos dice la Escritura que poseemos un alma que nadie puede matar. En Mateo capítulo 10, versículo 28. Mire que la joven que nos comentaba citaba Ezequiel, donde dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces dice, mire que el alma no es algo inmortal, no es algo inmaterial porque muere. Pero ¿qué hacemos si Mateo 10:28 dice, mas el alma no pueden matar? Entonces, ¿qué hacemos? O se puede matar o no se puede matar el alma. ¿Hay contradicción en la Biblia? No. Cuando encuentras un mismo término definido de dos maneras distintas que parecen contradictorias, pues lo obvio es que en un texto se está utilizando de manera figurativa y en el otro se está utilizando de manera literal. Y eso obviamente lleva la investigación de todo lo que la Biblia tiene que decir sobre ese tema para que puedas determinar cuál es el texto figurativo y cuál es el texto literal. También dice que que el hombre posee un alma que ningún hombre puede matar y que está consciente después de la muerte, porque en Mateo 22:32 dice Jesús, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y dice el mismo Maestro, el Hijo de Dios, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que miren que Abraham, Isaac y Jacob seguían vivos. No estaban en sus cuerpos, pero seguían vivos porque Dios no es Dios de personas aniquiladas o personas que no existen, sino de personas que están vivas. Así podemos leer el 17:3 de Mateo y Apocalipsis 6:9 al 11, cuando habla de las almas de los que habían sido muertos. Note que entonces no tiene que ver con una parte del cuerpo que se queda en la tumba, sino con algo que subsiste a la tumba, que existe aparte de la tumba, que es consciente de que su cuerpo está en la tumba, o en este caso estaba enterrado como se enterraban aquellos que morían torturados, porque recuerden que estamos hablando del libro de Apocalipsis, pero sabían que sus cuerpos estaban allá en la tierra. Hablan de la sangre de ellos que debe ser vengada como algo aparte de lo que son ellos o ellas, que son las almas. Así que la Escritura no está de acuerdo con esa afirmación de que el hombre es alma y no tiene alma. También hablemos del pecado heredado. Esto es sumamente sencillo de responder. El pecado es una violación de la ley de Dios, como bien reconocen los testigos de Jehová, pero se equivocan al decir que los descendientes de Adán heredaron su pecado. ¿Y esto por qué? Porque la Biblia enseña que como consecuencia del pecado de Adán, la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Pero por qué? Porque nacieron como descendientes de Adán. No, dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Sí, pero ¿por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice Romanos 3:23? Lo mismo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Adán no nos ha heredado el pecado. Adán lo que dio entrada al mundo fue al pecado que al nosotros cometerlo, obviamente morimos espiritualmente y somos sentenciados también a morir físicamente, pero esa sentencia de muerte es una sentencia que Cristo pagó en la cruz. Por lo tanto, cuando yo obedezco el Evangelio, me libro de la muerte espiritual, de estar alejado de Dios, y me libro de la muerte física porque
esa sentencia ya la pagó Él. Bien, no enseña la Biblia en ningún lugar que los hombres hayan heredado el pecado. Ella está hablando de la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y por qué pasó a todos los hombres? Porque todos pecaron. Más bien la Biblia enseña que un hombre es un agente libre y que es responsable por el pecado que ha cometido, no porque no es libre porque lo haya heredado. Ezequiel 18, 19-20 nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Así también tenemos otros pasajes como Mateo 12:36, 16:27, Romanos 14:12 y 2 de Corintios 5:10. Pasemos al punto que les había dicho que es muy importante y muy interesante que no caigamos en lo mismo que enseñan los testigos de Jehová. Jesús no, y mire que está resaltado, no fue un sustituto para Adán. La idea de que Dios se negó a aceptar cualquier cosa como sustituto de Adán, excepto la vida de un ser humano perfecto, y se refieren a Cristo, es una tergiversación tanto de lo que quería y pedía Dios como de lo que entendía e hizo Cristo. Si Jesús sirvió como sustituto del pecador, es decir, de Adán, necesariamente debe seguirse que si Dios es justo, cuando Cristo pagó la pena por el pecador, Dios debe dejar al pecador libre. Dios ya no tiene ninguna reclamación por él, ni podríamos añadir, ni sobre sus descendientes, quienes, según los testigos de Jehová, heredaron su pecado. Dicho de otra forma, en el momento que Cristo pagó la deuda de Adán, se supone que pagó la de todos nosotros. Porque si nosotros heredamos el pecado de Adán, en el momento que se paga la deuda de Adán, toda esa deuda queda saldada por el sacrificio perfecto de Cristo. Entonces ya ninguno de nosotros tendría que tener nada que ver con la pena del pecado. La misión de nuestro Señor no puede ser representada de esta manera. La propiciación de Jesús alcanza hacia adelante, así como también alcanza hacia atrás, es decir, de la cruz en adelante como de la cruz hasta el principio cuando los primeros hombres pecaron. Entonces, amados, es especialmente este sacrificio, esta sangre para los pecados que aún no se han cometido, para permitir a las generaciones aún por nacer escapar de las penalidades de los pecados que más adelante, cuando tengan edad responsable, puedan cometer. Él murió por nosotros, por nuestro bien, por nuestros pecados para redimirnos. Dio su vida como rescate por nosotros, pero en ningún lugar se dice que fue en nuestro lugar, ni en lugar de Adán, ni se transmite esta idea en ni un solo pasaje del Nuevo Testamento. Un sustituto debe ocupar el lugar del principal. El lugar del principal, es decir, el pecador, era la separación espiritual de Dios. Pero Jesucristo nunca estuvo en una separación espiritual de Dios. El sustituto debe sufrir la pena a la que estaba condenado el principal. El principal, es decir, el pecador, estaba condenado a la muerte espiritual eterna y Jesús nunca sufrió la muerte espiritual ni los fuegos del inextinguible Gehenna o infierno. El principal es liberado de todas las penas pagadas por el sustituto. La muerte física fue la muerte que el Salvador sufrió por los pecadores, pero ningún mortal ha sido liberado de los dolores de la muerte física temporal. Seguimos sufriendo la consecuencia de que el pecado haya entrado al mundo, es decir, todos seguimos muriendo, no porque Cristo haya muerto en la cruz dejamos de morir físicamente. Por lo tanto, Jesús no fue en ningún sentido apropiado un sustituto para el pecador. No murió una muerte espiritual, pero al dar su vida física y temporal, abrió el camino hacia la vida eterna para que el hombre, a través del humilde arrepentimiento y volviendo de sus pecados a Dios, pueda escapar, no de la muerte temporal, sino aún bajando a la tumba, pueda obtener vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hablemos también brevemente acerca de
el pequeño rebaño y las otras ovejas. Recuerden que ellos dicen que es un pequeño rebaño porque solo son 144,000 de todos los santos de todos los tiempos. Y que luego hay otras ovejas, que ese sí es un redil muy grande, porque se refiere a todos los fieles que no pudieron entrar en el número de los 144,000. La distinción entre el pequeño rebaño y las otras ovejas no está respaldada por las Escrituras. Se basa en una interpretación errónea de Juan capítulo 10, versículo 16, un pasaje que se cumplió cuando Jesús unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo explica sobre ello en Efesios 2:11 al 18. ¿Quién quiere la bendición de leer esta hermosa porción de la Escritura? Hermano Josué. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eres llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unió, y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Muchas gracias. Nada que añadir. La Biblia es la mejor intérprete de sí misma. Y ella misma está diciendo cuáles eran el rebaño pequeño y las otras ovejas. El rebaño pequeño es porque es un país pequeño y dentro de ese país pequeño no todos iban a creer. En Jerusalén, cuando predicó Pedro, no habían solo 3,000 personas, habían millones de personas, mínimo 2 millones de personas. Y de esos 2 millones, solo 3,000 obedecieron, o alrededor de ese número. Era un pequeño rebaño. Incluso cuando Jesús está hablando, solamente están los apóstoles y otros seguidores. Luego sería un grupo mucho más grande, pero no tan grande como toda la población de Israel. Y de todas maneras, aunque fuera toda la población de Israel, que no es así, pues es un país bastante pequeño en comparación con el resto del planeta. Ahora, ¿quiénes eran los gentiles? Todas las demás naciones. Por supuesto que era entonces un redil mucho más grande, pero esto no se refiere a nada que tenga que ver con que un grupo tiene el privilegio de ir al cielo y un grupo tiene que quedarse en la tierra. Lo que está hablando es de una situación histórica que tenía que ver con los judíos y su distinción con los gentiles, que Cristo iba a desaparecer esas distinciones y que a diferencia del testigo que piensa que unos fieles van a estar allá arriba y otros fieles acá abajo, Cristo no vino a seguir con esas divisiones. Cristo vino a unirlos en un solo cuerpo y a que todos tuvieran las mismas bendiciones en el mismo lugar por el mismo Señor. Respondamos a aquello que enseñan sobre el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo que uno debe nacer de nuevo o de lo alto para poder ver o para poder entrar al reino de Dios. 2 versículos después, nuestro Señor dijo que uno debe nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 2 y Juan 3, 5. En numerosos casos de conversión en el libro de Hechos, aquellos que escucharon y creyeron el mensaje revelado por el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula porque es persona y es Dios, ese mensaje que él le reveló a los apóstoles y a otros hombres inspirados, ese que llamamos o que llama la Escritura el Evangelio, los hombres que oyeron y creyeron se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En el día de Pentecostés, por ejemplo, el apóstol Pedro, como mencionaba, predicó y todos los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese mismo día se añadieron a la iglesia alrededor de 3,000 personas o de 3,000 almas. E ingresaron a la iglesia que es el reino de Dios. Lea Hechos
2:36 al 41, Colosenses 2:12 y 1:13. Experimentaron lo que la Biblia llama y lo que Jesús llamó allá en Juan 3, el nuevo nacimiento. Veamos también la respuesta sobre el tema del bautismo. Las escrituras en ningún lugar se refieren al bautismo en agua como un símbolo de dedicación a un servicio sagrado hacia Dios. Tampoco llama al bautismo señal. Así que tengamos cuidado con por ahí hay un himno que dice, son las aguas del bautismo mi señal de salvación. Mucho cuidado con eso porque no es señal ni es símbolo de salvación. Es el paso que luego de cumplir los demás que el Señor menciona para la salvación, la consiguen. Más bien, el bautismo es la respuesta de obediencia de fe a un mandamiento del Señor. Y ese mandamiento del Señor especifica que se realiza para el perdón de los pecados, como lo menciona Marcos 16, 15 al 16, Hechos 2:38 y Hechos 22:16. Si bien la salvación es por fe, eso es cierto, Efesios 2:8 así lo dice, las escrituras no dicen que es solamente por fe. De hecho, Santiago nos dice que no somos justificados solo por la fe. Lea Santiago 2:24. Y Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículo 16, como todos bien sabemos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Finalmente, respondamos a lo del reino en los 3 minutos que nos quedan para completar nuestra hora a las 9:17 de Panamá. 10:17 de Panamá, perdón. Hermanos, el reino y amigos que puedan estar viendo esta lección, el reino de Cristo no se estableció en 1914. En 1914 se iniciaron los trabajos del Canal de Panamá, como mencionaba el hermano Irving en el chat, pero no el reino de Cristo. El reino de Cristo inició en el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén y Jesucristo reina en el trono de David, su padre, desde que se mencionó esto en Hechos capítulo 2, versículos 29 al 38. Aquellos que estaban en los días del apóstol Pablo eran miembros de la iglesia que también era el reino, porque Pablo escribe a los miembros de la iglesia en Colosa hablando acerca de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado una acción ya realizada en el pasado que tiene efecto en el presente. Ya los había mudado, ya los había trasladado al reino de su amado Hijo. Si el reino no existía, esa mudanza o traslado no podía ser posible. El concepto premilenial del reino es manifiestamente falso. La idea de que aquellos resucitados de entre los muertos tendrán la oportunidad de estudiar los famosos rollos y armonizar sus vidas con la voluntad de Dios en ese momento no se encuentra en las Escrituras. La Biblia no ofrece esperanza de una segunda oportunidad para nadie. Lea Lucas 16, 19 al 31, Hechos 13, 44 al 46, Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12 y Hebreos 10, 26 al 27. En cada área que hemos considerado que tiene que ver con el pecado y la salvación, la enseñanza de los testigos de Jehová está en desacuerdo con el claro mensaje de la Biblia. En ningún punto este hecho es más claro que en su trato del tema del bautismo, que es una de las doctrinas principales del tema de la salvación. Porque dicen ellos, no es un lavado de los pecados, porque la limpieza de los pecados solo viene a través de la fe en Jesucristo. Esto a pesar de que fue el mismo Jesús el que dijo en Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Se dicen seguidores de Cristo, pero no les interesa lo que ha dicho Cristo. La respuesta del apóstol Pedro a los judíos en el día de Pentecostés sigue reforzando lo que estamos respondiendo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38. Y la declaración de Ananías a Saulo de Tarso, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Con una definición arbitraria y generalmente caprichosa y el uso de ciertos términos bíblicos
al citar pasajes sin tener en cuenta el contexto adecuado y con una especulación imaginativa desenfrenada, los testigos persiguen su interpretación particular desde el primer libro de la Biblia hasta el último. Es especialmente importante en este tiempo de cultos y cultismo que la simplicidad y pureza del cristianismo del Nuevo Testamento se mantenga en nítido contraste con cualquier forma de error. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección número 5, pecado y salvación, según la doctrina de los testigos de Jehová, pero con la respuesta bíblica a cada una de sus afirmaciones. Que el Todopoderoso nos siga bendiciendo.